Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy es el 11 de septiembre y la verdad es que como país tenemos la tarea de recordarle a nuestros compatriotas por qué llegamos al punto de quiebre que nos sigue dividiendo hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuáles fueron las razones y el motivo para que en algún momento nuestra república sufriese un quiebre como no lo había visto desde 1891, de la Guerra Civil? ¿Qué se puede decir que no se haya dicho? Bueno, mucho. Porque normalmente el relato de los medios de comunicación empieza con el 11 de septiembre del 73. Lo mismo que pasa con el Museo de la Memoria, que es un museo con Alzheimer selectivo. Y se olvida no solamente el contexto internacional, sino que se olvida también lo que sucedió en Chile mismo, durante los 1000 días de Allende y antes. Entonces pasemos un segundo a recordar. Allende llegó al poder con 40.000 votos más, 39.000 votos más que Alessandri. Tomic, que era el candidato a la democracia cristiana, sacó 824.000 votos, lo cual significa de que Salvador Allende no llegó con la mayoría absoluta al poder. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Allende hizo un gobierno presidencial con una minoría a su favor. Y lo hizo empezando naturalmente con un lenguaje muy violento de la prensa, de su sector de la época, y planteándose en un compromiso que se hizo a puertas cerradas entre Tomic y Allende, en un pacto que se llamó el Pacto Secreto. Y Tomic se comprometió a que la democracia cristiana iba a votar por Salvador Allende si sacaba Allende más de 30.000 votos de diferencia con la siguiente mayoría. Y naturalmente él esperaba de que ellos votaran por Tomic en el caso de que él saliese como primera mayoría. Bueno, nosotros sabemos de que se firmó entonces entre la democracia cristiana y la Unidad Popular y Salvador Allende un estatuto de garantías constitucionales que Allende, en una entrevista con Reyes de Brey, dijo que había sido solamente una movida táctica para llegar al poder. O sea, nunca tuvo la voluntad de respetar la constitución política de la República, porque quienes tienen la voluntad de respetar la constitución no necesita decir que es una movida táctica el comprometerse a hacer algo que se espera de un presidente de la República. O sea, que no solamente que se espera, que es su misión, que es su obligación de hacer, que es respetar la Constitución, en ese caso, la Constitución de 1925. Y para los izquierdistas que andan llorando por la Constitución de 1980, les recuerdo que la de 1925 tampoco la respetaron. Y una de sus primeras declaraciones es salir diciendo de que él no era presidente de todos los chilenos, de que él era presidente de su sector político. Eso en el marco, hay que entender esto, que eso es en el marco de la tradición del Partido Socialista de Chile, que en 1967 había establecido las siguientes premisas de acción. En cuanto al voto sobre la posición política nacional del Partido Socialista, su texto aprobado en plenario el 22º Congreso Nacional, 22º Congreso Nacional, por la unanimidad de sus integrantes, dice así: el Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Tercero, las formas pacíficas o legales de lucha
reivindicativas, ideológicas, electorales, etc., no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuencialmente, las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados. Este Partido Socialista, que estaba embobado por la Revolución Cubana, que llevaba decenas de miles de fusilados, cientos de miles de personas que estaban escapando al extranjero. Porque en 1970, señoras y señores, ya se sabía lo que pasaba en Cuba. El sistema cubano había sido cerrado. Fidel Castro había cerrado el sistema. Se sabía de los campos de concentración, de reeducación de homosexuales por el trabajo. Ahí el Che estuvo muy primero, muy adelante a su tiempo, ¿no? Y tenemos que entender de que en Chile ya operaban grupos terroristas desde los años 60. Y esos grupos terroristas lo que pretendían era crear en Chile una versión chilena del régimen cubano, podemos decir, pero que en general del régimen comunista, de ese régimen comunista que había matado y estaba matando en ese momento a decenas y cientos de millones de personas. Porque en el momento que nosotros estamos hablando, esto es 1970, la guerra de Vietnam estaba en su punto álgido, la revolución cultural en China se estaba comiendo a los revolucionarios de la primera ola, con millones de muertos. Acababa de pasar el gran salto de adelante, con más de 40 millones de muertos por hambre en China. Y estábamos muy cerca de lo que fue entonces en 1974 la masacre de un cuarto de la población camboyana por parte del Khmer Rouge. Si a eso le sumamos lo que fueron las experiencias en Etiopía y en todos los demás países que cayeron bajo el yugo comunista, uno se puede imaginar de que la oposición chilena de la época no estaba muy contenta con la idea de que estos señores llegaran al poder. Y ahí tenemos la red de campos de concentración soviéticos, Gulag, que funcionaron hasta 1990. Hasta 1990. La gente de la UP consideraba a la Unión Soviética como el gran hermano. Había que seguir y obedecer a la Unión Soviética. El Partido Comunista Chileno era especialmente leal a la Unión Soviética, a tal punto de que en su momento defendió la invasión de los nazis a Polonia, porque los soviéticos estaban aliados con los nazis. Defendió el aplastamiento de la Primavera de Praga, defendió el aplastamiento de la Revolución Húngara, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista. Y esta unión de partidos claramente antidemocráticos, que se definían a través de la lucha armada, llega entonces al poder en Chile, y lo primero que hace Salvador Allende entonces es soltar a aquellos terroristas que habían matado, asaltado, ejercido violencia política en nombre de la revolución. Ahora no nos saltemos, por supuesto, el tema del asesinato de Schneider, porque eso me lo van a echar en caro, pero eso siempre lo ven en los canales de televisión, yo no sé por qué siempre se reclama. Esta no es una clase de historia al callo, porque un canal de YouTube no puede entrar a asumir esa función. Para eso se necesitaría un semestre o más de horas, de 2 o 4 horas semanales, para ir por cada detalle de aquello que sucedió entre 1970 y septiembre de 1973. Pero entremos al tema del general Schneider, porque el general Schneider debía ser secuestrado, no asesinado. Eso dejémoslo claro una vez, ¿ya? Y el problema, y el general Schneider, de acuerdo con lo que yo sé, él sabía de que lo iban a secuestrar. El que no sabía era su chofer, que sacó el arma, y los tontorrones que hicieron entonces esa operación para tratar de forzar al ejército a impedir de que la Unidad Popular llegase al gobierno en Chile, lo mataron. Con lo cual, por supuesto, le dieron carta blanca a la Unidad Popular. Fue la cuestión más contraproductiva que se puede haber hecho jamás. Y ahí sí, claramente, estaban involucrados también poderes extranjeros.
anticomunista. Bueno, mucha gente dice, sí, oye, todo esto, los gringos se pusieron contra Allende. Bueno, ¿y qué esperaban? Si Allende hablaba permanentemente pestes de los gringos, les expropió sin indemnización las minas de cobre que habían formado en el norte. Ese fue un regalo envenenado de la derecha que votó junto con la izquierda la nacionalización del cobre. Y con eso naturalmente los gringos dijeron, ah, sí, nos quieres robar, pero no vas a hacer con nosotros negocio ahora. Siguieron comprando el cobre, que el cobre lo podías vender en Estados Unidos, lo podías vender a Europa, se lo podías vender a todo el mundo. Pero ya no nos mandaron repuesto. Ya no nos vendían a nosotros. Y eso es algo que un presidente de la República tiene que considerar antes de pegarle una patada en los callos a una de las dos grandes superpotencias de la época. ¿No les parece? Venir a llorar después, porque ellos eran estaban del lado del monstruo soviético, del monstruo chino, cubano, etc. Venir a llorar después porque resulta que el enemigo no les quiere comprar o no les quiere vender es como un poco risible. Es como un poco tirado a las mechas, es como vivir en un mundo de Vilsipap. Y yo no creo que esta gente viviese en el mundo de Vilsipap. Vivían en un mundo lleno de odio de clase, de guerra de clase. Eso sí lo hacía. Bueno, y una de las primeras operaciones que se realizan por parte del BOP, en este caso, la Vanguardia Organizada del Pueblo, es el asesinato del exministro del Interior de Eduardo Frei, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovic. Como verán, la tradición de ejercer violencia política, de matar al opositor político, tomaba de inmediato nuevamente fuerza en Chile. A esta persona se la olvida convenientemente siempre que hablamos de los derechos humanos en Chile, ¿no es cierto? Bueno, y lo que nos prometían revolución cubana en Chile. Y nos prometían, una vez que arruinaron la economía y ya habían tomado las industrias y los campos, nos prometían de que íbamos a tener que votar por la UP si queríamos comer. El que no tenía tarjeta HAP no comía. ¿Y cómo lograron de que se produjese una escasez en Chile? Porque Chile en general siempre había exportado grano y alimentos. Bueno, las turbas del Mapu Obrero Campesino, del MIR, etcétera, se tomaban los campos ilegalmente, bloqueaban la producción. Como habían bloqueado la producción, se podía producir entonces el decreto de expropiación, porque la ley de reforma agraria solamente permitía expropiar aquellos campos que no estuviesen produciendo. Entonces, primero impedían que produjesen, lo mismo hacían con las industrias, y después expropiaban. Y naturalmente que un campo que deja de producirse, donde se mueren las vacas o se las comen, porque se las comieron, no vuelve a producir tan rápido de nuevo. Y obreros de las ciudades no tienen idea del trabajo en el campo. Entonces resulta de que nos empezamos a quedar sin comida. En un año, el presidente Allende se farreó prácticamente todas las reservas del Banco Central. Echaron a andar la maquinita de plata y con eso lograron crear una sensación falsa de bienestar económico durante el primer año de gobierno. Si a eso le sumamos que de acuerdo con la Universidad de Chile también hicieron votar hasta a los muertos, mucha gente votó 2 y 3 veces, etcétera, etcétera, se explica, entre otras cosas, por qué en abril de 1971, de abril de 1972, el gobierno saca 49,73% de los votos. La oposición 48%, pero incluso a pesar de todo el fraude electoral que probó la Universidad de Chile, no alcanzaron la mayoría. Fraudes electorales que ya sabemos cómo funcionan en la Venezuela de Maduro, no son ninguna novedad tampoco. Y yo lo que les estoy describiendo ahora es en blanco y negro lo que está pasando en Venezuela ahora. Solamente que Venezuela tenía petróleo, nosotros no. Nosotros éramos un país muerto de hambre, con $3.000 de ingreso per cápita al año. Esos son $280
de la época al mes por cabeza. Eso era lo que producíamos nosotros. Bueno, y se tomaron las industrias y las industrias dejaron de trabajar. Y utilizaron las industrias para crear cordones industriales. Y esos cordones industriales eran cordones militarizados. El resultado de la intervención entonces en la economía, de la intervención en los campos, de las tomas, de los ataques, donde mataron gente, donde violaron mujeres, etcétera, etcétera, fue que se empezó a acabar el pan. Y a la gente le entregaban un pan infesto, hecho de afrecho, negro, cuando alcanzaba. Están las colas. La gente haciendo cola en Chile porque no había que comer. Durante horas y horas estaban parados ahí haciendo cola. Porque resulta de que el maravilloso sistema socialista no se demoró más de un año en generar la escasez más espantosa. ¿Y para qué hablar de los ataques de los violentistas a la fuerza pública? El gobierno, por lo demás, no hacía cumplir los fallos de los tribunales. Son una de las razones por las cuales la Cámara de Diputados lo declaró inconstitucional. Porque resulta de que en Chile, para que se cumpliese el fallo de un tribunal mandaba el fallo al ministro del Interior, el ministro del Interior lo mandaba a la fuerza pública. Y el ministro del Interior de Allende, o los ministros del Interior, porque varios de ellos fueron acusados constitucionalmente y reemplazados, hacían un enroque. Entonces el ministro del Interior se iba a salud, se iba a agricultura y se quedaban igual en el gobierno. Bueno, el ministro del Interior simplemente no daba la orden para que se cumpliesen las órdenes de desalojo, por ejemplo, emanadas de tribunales. Entonces a mucha gente les quitaron la vida. Porque cuando tú vas y le quitas a alguien un negocio o una empresa o un campo que ha trabajado durante 40 años, 50 años, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es quitarle 50 años de vida. Eso es lo que hacían. En nombre de su igualdad que iba a hacerlos a todos felices. ¿No? Y ahí la gente parada. ¿Saben la cantidad de horas, hombre, que se tienen que haber perdido? La cantidad de trabajo que se tiene que haber perdido solamente porque la gente no tenía que comer y tenía que esperar a que les diesen algo, como mendigos parados en cola, haciendo cola. De cuadras y cuadras. Y la prensa, por supuesto, tampoco era demasiado amistosa con el gobierno. La prensa del gobierno era cualquier cosa menos que amistosa con la oposición. Entonces ahí se estaba formando y había una tensión inmensa, una tensión que también estaba generada, nuevamente les explico, por el contexto internacional en que todo esto estaba sucediendo. Si el Partido Socialista y el Partido Comunista Chileno eran parte de la Internacional Socialista, eran parte de la Comintern, eran gente que eran controlados, el uno más por Moscú y el otro más por La Habana, por países que ya tenían campos de concentración, habían fusilado y matado a millones. O sea, la idea, la pura idea de que esta gente llegaba aquí en Chile al poder a hacer una cuestión democrática, discúlpenme, pero ¿quién se iba a comprar ese cuento? Y así decía entonces el comandante Pepe, a quien el gobierno de Piñera le hace un monumento arriba en Panguipulli. Decía que tenía que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre con la revolución y esta se haga realidad. Miembro del MIR. Gente que recibía sus armas del gobierno, porque no nos olvidemos de la importación de armas en sacos de azúcar desde Cuba. Miguel Enríquez, hay que tomarse los fondos de las industrias sin compensaciones, insurrección o muerte. Bueno, ya sabemos lo que recibió don Miguel Enríquez, insurrección y muerte. Y Jaime Faibovich, el intendente de Santiago, llamaba a atacar a los tribunales y masacrar a los jueces. Ahora pensando en Carroza quizá no habría sido ni mala idea, pero bueno, la verdad es que había una situación, disculpen ese no, una broma de muy mal gusto y de un humor muy negro que tengo yo. Pero era en ese contexto en que todo esto se estaba sucediendo, no en otro. La revista Punto Final llamaba
a instaurar la dictadura popular. En Chile la alternativa no era en si iba a haber si iba a haber o no una dictadura. La alternativa era si era la dictadura iba a ser comunista, una dictadura comunista o no. Esa es la realidad. La izquierda marxista, recalcitrante, de un Altamirano, de Miguel Enríquez y de otros, estaban en ese momento, durante todo el año 71, 72, 73, armando a su gente, trayendo armas de Cuba, preparando el cierre del sistema, atacando a la prensa libre. Y el año 72 se produce la sublevación de Biot. De Super, disculpen, ya estoy saltándome una década. Se produce la sublevación del coronel Super, que es controlada por el mismo ejército. Super, por lo demás, de acuerdo con las declaraciones del video que acabo de sacar el último video que saqué sobre las pruebas de que Allende de que bajo el gobierno de Allende su gente estaba preparando un autogolpe. Super, por lo demás, había sido sobornado antes por Fidel Castro, según lo que dice uno de sus cercanos. Pero bueno, el siglo entonces inmediatamente llama a cada cual a su puesto de combate, con lo cual enervó naturalmente aún más las tensiones. Probablemente en ese momento habría todavía podido Allende cerrar el sistema, incluso. Pero no se creyeron con la fuerza suficiente. Cordones industriales habían formado en torno a todo Santiago. ¿Para qué? Para asfixiar a la capital en caso de un autogolpe. Son todas cosas que no hace un gobierno constitucional. Un gobierno constitucional y los partidos que creen en la democracia, en la república, no andan armando milicias armadas, no lo hacen. No andan protegiendo terroristas, no andan asaltando campos, no andan sacando a la gente de sus casas, no tratan de controlar a la gente por el hambre, como lo hacía el gobierno de Allende. Aquí tenemos una lista de personas asesinadas por miembros de los partidos y grupos que apoyaban la Unidad Popular. Muy cortita, hay otra mucho más larga después. Armemos a los campesinos, tarea urgente, incorporarse a los cordones industriales y comandos comunales, formar milicias populares de todos los fondos de industria expropiadas, exigir mano dura a nuestro gobierno, vencer o vencer. ¿Para qué se estaban preparando si creían en la democracia y en las elecciones? ¿Ah? ¿A quién le quieren comprar el cuento? Le quieren vender el cuento de que eran una tropa de demócratas, socialdemócratas tipo sueco, tipo Olof Palme o Helmut Schmidt en alemán. Ustedes no creían en los derechos de la oposición. La izquierda no creía en los derechos de la oposición. La izquierda, de hecho, creía de que había que matar a la oposición. Y así fueron enervando las cosas. Cada vez más. Y enervaron y empezaron a controlar a la gente por el hambre. Con cartillas, un país que no estaba en guerra, que no había pasado nunca por una situación como esta, se vio sometido a tener que presentar tarjetas de la Junta de Abastecimiento y Precio, la JAP, que se la daban solamente a los miembros del partido y el resto que se muera de hambre. ¿Y saben quién mandaba en la JAP? El papá de la expresidenta Bachelet. Él era entonces el que decía de que por semana o por mes, ¿cuánto decía? Uno recibía entonces 3 kilos de azúcar, no menos, 3 kilos de arroz, 3 de aceite, 3 cajas de fósforo, 5 kilos de harina, 8 tarros de leche condensada. Esas son las unidades. Eso era lo que usted podía tener, señora, señor.
Eso es lo que les prometen, eso es lo que les entregan al final. Y no me digan de que eso no sucede en todas partes. Mira en Venezuela, por el amor de Dios. Es lo mismo con las cajitas CLAP. Y si usted no es del partido, muérase de hambre. ¿No? Y se decidieron a racionar los alimentos. Mientras tanto, venía Fidel y se quedaba un mes para enseñarle revolución a los caballeros. ¿Qué esperaban que la gente que no era partidaria del gobierno de Allende pensase o hiciese? Realmente. Que es como si a uno le echasen en cara, oye, pues no te dejaste matar, pues, weón. ¿Cómo eres tan malo? ¿Qué esperaban que sucediese? 50.000 dueñas de casa fueron entonces a protestarle a Fidel y los miristas les tiraban papas con gilet, con hojas de afeitar, las papas se las tiraban a las mujeres. Esos son los feministas que hoy en día parecen ser nosotros, respetamos los derechos de las mujeres. ¿Para qué racionan si no hay nada que comer? Claro, les daban raciones a la gente y ni siquiera eso podían cumplir. ¿Por qué? Porque tenían a toda la producción agropecuaria parada, para poder robarse los campos, para eso. ¿No? Ni los zapatos nos podremos comer en caso de apuro, los alzaron en 53%. Y así se iba desatando la inflación, hasta llegar a un récord histórico, como no se había visto en el mundo, de casi 800% el año 73. Ahora, los venezolanos nos ganaron con mucho. ¿No? Aquí las huelgas de las mujeres, pues las mujeres eran las que tenían que organizar de alguna manera algo para echar a la olla. Como decía el Coco Legrand, algo había que echarle a la olla, aparte de un par de chuchadas. Y no había. Y entre tanto le prometían a la oposición, el pueblo aplastará a los momios como a las ratas, como a las baratas. Qué manera de ser irresponsables, qué manera de ser criminales. Y todo eso para imponer un sistema que ya había matado a cientos de millones de personas en el mundo. Tratando de expropiar la papelera, ¿para qué? Para poder quitarle el papel a los diarios de oposición. Eso es lo que trató de hacer el gobierno de Allende. ¿No? Y el Mercurio sobrevivió, sí, sobrevivió porque la CIA le pasó plata, los gringos le pasaron plata, los apoyaron, lo mismo la papelera, pero si no, probablemente los habrían cerrado. En esa época los gringos tenían más interés en el destino de estos pequeños países latinoamericanos, no como en Venezuela, que lo dejaron irse a la cresta, porque era parte de todo el juego geopolítico a nivel mundial entre la Unión Soviética y Chile. Si en Chile jugaban dos equipos que estaban jugando para dos países, la verdad. Unos estaban jugando para la Unión Soviética y los otros para los gringos. Unos más que los otros. Porque los que sí estaban entregados completamente al extranjero eran aquellos que obedecían las órdenes de La Habana y de Moscú. El siglo, cada cual a su puesto de combate. Bueno, y se producen los paros correspondientes. Los camioneros se van a paro. Es cierto que los gringos también les pasaron plata para que pudiesen mantenerse en paro. Pero los camioneros no se habrían ido a paro si el gobierno de Allende no hubiese entrado a tratar de obligarlos a meterse en una empresa colectiva controlada por el Estado. Y los camioneros en Chile eran pequeños propietarios, la mayoría de ellos propietarios de una o dos máquinas, no más. Y no querían ser parte del Estado, no querían entregarle sus máquinas al Estado. ¿No? Y ya no les quedaba mucho. Aquí una lista de las personas asesinadas. Faltan más de 20 de la primera página que no la encontré. Más de 70 personas, más de 80 personas fueron asesinadas por operativos del gobierno de Allende, de los que sabemos.
entre 1970 y 1973. Y así se iban agudizando las situaciones. La CUT no acata fallos judiciales. Chileno, el pueblo te llama a sus filas. Marxismo arma el ejército del pueblo. Y así iban, ¿no? Matándose incluso entre ellos. En este caso, este no es el caso, la portada que estamos viendo es de cuando le dispararon a jóvenes del Partido Nacional. Esta mujer, doña Antonia Machel Ricardi, dueña del Fondo La Tregua, que fue tomado por 30 militantes de la Unidad Popular, ingresaron el 30 de noviembre de 1970, forma violenta en el fondo, la secuestraron, la torturaron física y mentalmente, y la violaron en reiteradas ocasiones por los malditos. La señora Antonia se suicidó al no poder recuperarse de tal despiadada tortura. No hay condenados por este hecho. Y entre tanto, todo Chile salió a la calle para aplaudir a Fidel y a Salvador. Seguro. Aplaudiendo, golpeando las cacerolas. Vacías. Y entre tanto, Santiago estaba lleno de grupos armados de cubanos. Chile. Esto es lo que no les muestra la prensa. El 11 de septiembre no llegó, porque sí. 96 muertos, esto era en agosto de 1973 ya. La cantidad de personas golpeadas, la cantidad de personas mandadas a tratamiento intensivo, asesinadas en los campos, etc. ¿De cuántos casos no sabemos? Sabemos que más de 300 y tantas personas, de acuerdo con la Comisión Rettig, fueron víctimas de la violencia política bajo el gobierno de Allende. Eso lo sabemos. Y entre tanto se iba agudizando más y más y más la situación. Colas de 2 días para comprar carne. Y nada que comer. Y aquí el diario de la izquierda, gente tan feminista, ¿no es cierto? Nuestra izquierda, tradicionalmente. Qué gente, por el amor de Dios. Y al final, esto ya es como el Untagan, esa película con Adolfo, cuando ya están los rusos metidos en Berlín. Ya, Allende, hay harina solo para 3 o 4 días. Y es ahí donde se dan cuenta de que tienen que activar los planes para el autogolpe. Pues ya no les quedaba otra. No tenían cómo mantenerse en el poder de manera legítima. Porque cuando tú no puedes alimentar a la gente, tienes que recurrir a la fuerza. Y habían importado miles y miles de armas, explosivos, lanzagranadas, etcétera, etcétera. Todas cosas que no pudieron repartir. Y no pudieron repartir, entre otras cosas, por lo siguiente, porque una de las piezas claves en el Plan Z, de acuerdo a lo que descubrimos, o lo que descubrí yo, el video lo pueden ver, es el video exactamente anterior a este, que a Pinochet, Fidel Castro le había pasado plata. Entonces Salvador Allende creía que Pinochet era pieza central del Plan Z, que Pinochet iba a jugársela por él. Y no lo hizo. Se jugó por Chile y no por Salvador Allende o Fidel Castro. Se quedó con las lucas, sí. Así que si alguien les pregunta, es que ¿de dónde salieron las plata de Pinochet? Pregúntenle a Fidel Castro quién le pasó la plata. Toneladas y toneladas y toneladas de armamento traído desde Cuba. Y Cuba reconoció incluso ante las Naciones Unidas esas transferencias de armamento. Eduardo Frei. Los militares salvaron a Chile, Madrid. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. ¿Sí? ¿Qué se escucha? No, es que Frei... No.
A Frey le creemos cuando queremos y cuando no, no le creemos. ¿No? Aquí, de Patricio Aylwin. Ante una situación de quiebra económica, enfrentamiento social y un poder ejecutivo en abierta rebelión contra el poder legislativo y judicial, el ejército interviene y derroca a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Como sostendría Patricio Aylwin, presidente del Senado chileno del 1971-72 y presidente de la República durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994. El gobierno de Allende había agotado en el mayor fracaso la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del golpe de Praga, que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente. Para todos aquellos que no saben cuál es el golpe de Praga, resulta de que en Checoslovaquia, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los gringos y los aliados tenían un acuerdo de que se iban a realizar elecciones libres. Y en Checoslovaquia los comunistas entraron con un gobierno de minoría. Y un buen día, cuando vieron de que se les estaba formando demasiada oposición, cerraron el sistema. Entraron democráticamente y lo cerraron. Y es a eso a lo cual se refiere Patricio Aylwin con el tema del golpe de Praga. Chile no fue el primer país en elegir comunista. Fue Checoslovaquia. Aquí nuevamente Patricio Aylwin. Nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivos en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción al socialismo, que empujó y enarboló como bandera la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende, y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Como son los demócratas cristianos, en todo caso, después no les tembló la mano para volver a aliarse con los comunistas y para volver a aliarse con la izquierda, para volver al poder. Pero estas declaraciones están y no son mentiras. Lo mismo el cardenal Silva. No son mentiras. ¿No? Entonces, me salté Entonces hay que tener presente todo esto. Hay que tener presente de que en Chile no se jugaba la alternativa socialdemocracia, democracia y dictadura militar. Esas no eran las salidas. No las eran. La alternativa era una dictadura comunista, como la que tenía Cuba, con cientos de miles de muertos, con guerra civil probablemente, con campos de concentración y exterminio para los opositores, como lo decía el Plan Z, que ahora puedo decirlo sin mayor remilgo de que es absolutamente cierto. Ahí están las pruebas, están los testimonios del autor, y se lo voy a mostrar. Voy a cerrar este capítulo con eso, porque aquellos que ya lo vieron. Pero la situación en Chile era delicadísima. Y quien crea de que se podía arreglar la cosa de otra manera, le recuerdo lo que le respondió Eduardo Frei a la gente de los comerciantes que fueron a pedirle que por favor hiciera algo. Dijo: esta cuestión se arregla solo con fusiles. No eran inocentes. 2.300 personas de la izquierda fallecieron, 400 uniformados murieron, muchos de ellos en combate. O sea, los uniformados también atentados y etc. Esto no fue un paseo de campo. Los izquierdistas que fallecieron
muchos de aquellos que fueron exiliados, etcétera, etcétera, no eran niños de pecho. Eran gente que ejerció violencia contra sus enemigos políticos durante más de 3 años. Eso en el contexto de un conflicto global. Y en la misma época en que en China estaban muriendo millones, en que en Camboya estaban muriendo millones, en que en Cuba se había cerrado el sistema y estaban metiendo a toda la oposición o en campo de concentración, o la oposición estaba escapando a Miami, en que recién se había aplastado la primavera de Praga en Checoslovaquia con tanques. Ese era el contexto, señoras y señores, no el de hoy día. No el de hoy día. No era que un buen día se levantaron los militares y dijeron, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a tomar el poder. Esa es la mentira que presenta la prensa. Esa prensa comprometida con la causa revolucionaria que tenemos hasta el día de hoy, esos periodistas de medio pelo que salen de las universidades chilenas adoctrinados y listos para servir a los turbios intereses, sea de las grandes corporaciones o partidos políticos, de la corporación política. Pero lo que no pueden ocultar es la situación histórica que tiene que conocer cada chileno, saber cuál es el contexto histórico y saber qué es lo que hizo esta gente, lo que estaba preparando para hacer el año 73. Y lo que hicieron los militares fue ganarles la mano. Ojo, ojo con eso. Porque si no hubiesen ganado, no quiero imaginarme qué tipo de historia estaríamos contando. Más allá de toda la tragedia que todo esto significa, porque es una tragedia. Que se haya llegado a ese punto. No olvidemos quiénes son los responsables. Acción, reacción. Revolución, reacción. Ustedes no pueden, la izquierda no puede empezar a tirar combos y después quejarse porque les devuelven uno. Así no funciona la cosa. Que tengan un buen día. Los dejo con el video de este cubano que reconoce la existencia, que reconoce ser el autor del Plan Z, por lo demás. Yo propuse este documento de política en la segunda mitad de 1900. In der zweiten Jahreshälfte 1972 entwarf ich einen politischen Plan. Angesichts der Unvermeidbarkeit eines Militärputsches machte ich darin den Vorschlag, die Initiative zu ergreifen. Es decir, dada la inevitabilidad de esa salida golpista, prepararse para contrarrestar la salida golpista mediante la toma de la iniciativa. Fidel Castro auf Staatsbesuch in Chile im Dezember 1971. Nach 3 Wochen Rundreise war er sich sicher: Allendes friedlicher und demokratischer Weg zum Sozialismus ist eine gefährliche Illusion. Da Allende den Vorschlag ablehnte, die chilenischen Arbeiter zu bewaffnen, beauftragte Fidel Castro Domingo Amuchastegui, einen Plan auszuarbeiten, mit dem die Linke die militärische Initiative auf andere Weise ergreifen sollte. Tomar la iniciativa significaba, en caso de Die Initiative ergreifen bedeutete angesichts eines nahenden Militärputsches Angriff auf die Schlüsseleinheiten der chilenischen Armee. A posiciones claves de unidades claves chilenas donde se concentrara el poderío militar más importante. Ich spreche von Panzer, Artillerie und Luftwaffeneinheiten, alle, die für einen Staatsstreich der Militärs von Bedeutung gewesen A los wären. efectos de poder dominar la situación resultaban, y vuelvo y repito, claves para una exitosa salida golpista por parte de los militares. Ein präventiver Staatsstreich also. Präventiver Staatsstreich, das ist ein Modewort. Das war mein Vorschlag. Esa era la propuesta mía en ese contexto.
Schloss der Plan die Eliminierung von Offizieren ein? Der Befehlshaber ja und der Kommunikationssysteme. En las unidades claves.